sobre ese tema. Sobre el segundo tema, el tema de Monseñor Juan Luis Cipriani, al medio está la elección del presidente, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, que es mi obispo además, Monseñor Carlos García Camader, y viene el tema de Monseñor Juan Luis Cipriani. Yo tengo muchas preguntas e interrogantes, de hecho hice un post en mis redes sociales, donde quería entender qué había pasado, porque me parece sorprendente que Matteo Bruni le dé una exclusiva a un diario laico, pero además contrario a la iglesia, digamos, enemigo de la iglesia, además socialista, izquierda, progre, woke, es decir, fomenta toda esta cultura que está destruyendo nuestro mundo, que pretende destruir el mundo, y que ellos sean los primeros que saquen este artículo, eso para mí es sumamente llamativo. Sumamente sorprendente. Y no encontrar por ningún lado las declaraciones directas de Matteo Bruni. Nadie las tiene. El País dice que Matteo Bruni ha dicho esto y luego lo replica, creo que al día siguiente Vatican News, que es el medio oficial del Vaticano, de información del Vaticano, y luego replican un montón de medios, ¿no? Pero además todo lo que está alrededor de esto. Monseñor Juan Luis Cipriani escribe una carta donde explica la situación, que es lo ordinario. Lo ordinario de la iglesia es esto: hay una denuncia contra un sacerdote por abuso sexual y hay un equipo en cada diócesis o arquidiócesis, que son el tribunal eclesiástico, que tiene que tomar esta denuncia, reunirse con el denunciante. Ojo que la denuncia debe ser oficial, no solamente un rumor, no solamente una palabra, no. Tiene que ir donde el tribunal eclesiástico y declarar, firmar bajo juramento que lo que está diciendo es verdad. Se llama al acusado y se hace exactamente lo mismo. Si es un menor de edad, se tiene que entregar inmediatamente a la justicia para que la justicia haga su proceso. Si es una falta moral porque el sacerdote tuvo algún intercambio con un adulto, el proceso es diferente. Pero en ambos casos se dan lo que se llaman medidas cautelares, no penas, porque todavía no hay víctima y todavía no hay victimario. Eso es un principio de derecho legal, de derecho fundamental. El tema de la presunción de inocencia. La víctima es cuando se declare a alguien culpable. Mientras tanto, es una persona que ha hecho una denuncia. Yo no desmerezco esto, simplemente presento el caso como es. Y en el caso de Monseñor Juan Luis Cipriani sorprende mucho que no se haya realizado el debido proceso. Que él diga que el Papa Francisco le levantó estas medidas cautelares. Porque la gente habla y dice, tiene penas. No tiene ninguna pena, es una medida cautelar. No hay ninguna... de hecho, él sigue viviendo en una casa del Opus en Madrid. Yo lo he visitado en el año 2022. Hemos estado juntos, hemos almorzado juntos. Y él estaba en ese momento trabajando en el dicasterio para la causa de los santos. Entonces la pregunta es cómo un obispo que tiene una medida cautelar, que tiene una acusación, supuestamente una denuncia por abuso sexual, lo pueden admitir en el Vaticano a trabajar en el dicasterio para la causa de los santos. Son cosas que no me terminan. Y además hay gente que participa que me extraña, ¿no? El vínculo entre el País y esta señora Paola Ugaz, el vínculo. El País ya tiene una historia parecida atrás. No sé si sabes que existe un caso que se llama el caso del Bollicao, que es un caso donde arman una historia contra un grupo de catequistas del movimiento neocatecumenal de la Iglesia Católica y la arman completamente. Ese caso se llama el Bollicao. Y curiosamente, el periodista que lo arma es el mismo que está viendo el caso de Monseñor Cipriani. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, eso es una mismo. Pieza de información bien relevante. Sí, claro que sí. Si es que tuviera la certeza o considerara muy probable que hubiera cometido estas cosas de las que se le acusan al cardenal Cipriani, el Papa, no hubiera sido factible que le encarguen el Dicasterio de los Santos. No se lo han encargado, es parte de él, todo el grupo de cardenales o de personal que forma parte del Dicasterio de la causa de los santos. No hubiera sido posible, no. Una persona, un sacerdote que está con medidas cautelares, entre ellas le han puesto 3. Yo le pregunté al sacerdote que está a cargo del tribunal eclesiástico en mi diócesis, y me dijo que sí era posible ese tipo de penas para una persona que supuestamente está encausada en una causa, valga la redundancia, por abuso sexual, que es alejarse, digamos, callarse, guardar silencio, mudarse y no usar signos cardenalicios ni firma cardenalicia. Me dijo que sí era posible que le den ese tipo de
de sanción o de medida cautelar. No es sanción, ojo, no es sanción, es una medida cautelar. Mientras procede la investigación, si esto ha sido el 2018 y estamos en 2025, han pasado 7 años. Ninguna causa con medidas cautelares dura tanto tiempo, salvo que sea demasiado compleja y demasiado amplia. De repente la situación en Chile real, de los abusos que hubieron en Chile, un grupo de sacerdotes puede demorar un tiempo más, no lo sé, causas más complejas. Pero esta causa es una situación que aparentemente, supuestamente, sucede en los 80, han pasado más de 40 años, es el testimonio de una persona que no existe. Yo respeto eso, que no existe y que le encarga a Pedro Salinas, a María Rosa Palacios, como Rosa María Palacios, le encarga que lo hagan por él. Eso también me cuestiona mucho. Pero hay gente que está diciendo, acá hemos tratado de cubrir esto lo más objetivamente posible, hay gente que está diciendo que cómo podemos defender esto porque el Vaticano ya lo investigó y lo corroboró. ¿Cómo podría corroborar algo basado en un testimonio que ocurrió hace 42 años? ¿Cómo realmente se podría corroborar? Mira, como sucede en el Perú, podría ser la cámara Gesell, podría ser un diálogo personal con la persona, con el involucrado. Es el testimonio, básicamente, del involucrado en este tema. Y luego el testimonio de los que lo supieron mucho tiempo después. Según la historia de Rosa María Palacios, ella es la primera que lo sabe, porque ella también frecuentaba los medios del Opus, de la obra, y sabía el movimiento que había ahí, y él se lo contó por eso. Según también Rosa María Palacios, va un grupo de sacerdotes a la casa de este señor cuando era joven, cuando era adolescente, y le piden perdón a la madre, le dicen que que no ha cometido nada malo, sino que ha sido una confusión. Estoy repitiendo lo que ha dicho Rosa María Palacios. Me imagino que para corroborar esto han tenido que llamar a esos sacerdotes que supuestamente han ido a la casa de este joven, a Rosa María Palacios, que lo sabe de primera voz, y a quien esté alrededor, y además de escuchar a la persona involucrada. Eso es lo mínimo que se tiene que hacer, un debido proceso. Claro. ¿Le llamó la atención el comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana, ya prácticamente dándolo por culpable? Me llamó la atención, sí, lo reconozco. Lo bueno de que quien está en la cabeza de la Conferencia Episcopal es capaz de retractarse si es necesario hacerlo. Ese es lo único bueno de este comunicado. Me parece que debe usar términos más exactos y no condenarlo inmediatamente. Pero la ventaja, conociendo a mi obispo, es que estoy seguro que si esto se arregla, de hecho la verdad saldrá a la luz en algún momento, se corregirá si es necesario, se afirmará si tal cual pasó. Claro, porque le dice víctima y dice, claro, nos invita a convertirnos. A todos los que están defendiendo, bueno, ya usted sabe lo que dice. A mí sí me llamó muchísimo la atención. Hablemos de Cipriani en sí, usted lo conoce, yo no lo conozco. Lo he llamado 2 veces para solicitarle una entrevista, me ha dicho que me la va a dar, pero que todavía no es el momento. ¿Qué opinión le merece a él? Creo que ha sido un gran obispo de Lima. Yo he estado en la arquidiócesis de Lima hasta el año 2007, luego pasé a la diócesis de Lurín con mi obispo, Monseñor Carlos García, pero creo que ha dejado marca en miles y millones de peruanos por su compromiso, su conducta, su comportamiento, más allá de las cosas que pueden generar algún rechazo por frases que él ha usado, palabras que él ha usado, que a cualquiera de nosotros se nos pueden pasar. Venga de donde venga, podemos equivocarnos, podemos errar, podemos cometer un error al hablar, etcétera, pero el resumen, digamos, sobre su conducta y sobre su persona me parece siempre positivo. Uh-huh. ¿De dónde cree que viene este? Yo no sabía esa pieza de información que usted ha dado, del periodista, que ya sería la segunda vez que publica algo con ese tinte, ¿no? Sí. ¿De dónde cree que proviene esta motivación? Mira, si está de por medio Rosa María, el señor, no me acuerdo su nombre, Pedro Salinas, Paolo Ugaz, con este vínculo que ya tienen con el diario El País, porque tiene un vínculo Paolo Ugaz con el diario El País, pero además el arzobispo de Lima también tiene un vínculo con el diario El País, ha escrito ahí hace algún tiempo sobre el tema del sodalicium, ¿no? Ha hecho una columna bien gruesa, bien fuerte, terminándola diciendo que el sodalicium debe desaparecer. Y esto ha sido hace un tiempo,
no actual, de hace un año por lo menos, o unos meses por lo menos, ¿no? Yo no sé si el arzobispo, mira, en el mundo puede pasar de todo, en la iglesia puede pasar de todo, lo hemos visto, en la sociedad, en la política puede pasar de todo. Creo que por ahí pueden venir los ataques, ¿no? Ahora, también nos ponemos en el otro escenario, que sea cierto esto y que el Vaticano efectivamente le haya impuesto medidas penales al cardenal. No cautelares, sino penales. Pero eso no se sabe y no hay nadie que lo diga. No habla Matteo Bruni, nunca habla Matteo Bruni, que es el portavoz de prensa del Vaticano. Él nunca habla, el que replica la información es El País. No se le escucha a Matteo Bruni en una conferencia de prensa un domingo. Simplemente son cosas que sorprenden, llaman la atención y que generan sospecha. No niego que pueda salir Matteo Bruni a hablar un domingo sobre algún caso particular. Pero a mí me suena en el oído que algún sacerdote que no quiere mucho, algún obispo, alguien que no quiere mucho, Juan Luis Cipriani, ha sacado esta información y se la ha pasado al diario El País. Eso sí me sorprende muchísimo, que el primero que publique esto sea el diario El País y no Vatican News, que es la oficina de prensa oficial del Vaticano. Y el día, ¿no le llama la atención? 25, en el contexto de María Maricón, lo de la PUC, la condecoración a Cipriani, la disolución del sodalicio. ¿No le llama la atención muchísimo ese timing? Muchísimo. Creo que hay una campaña generalizada con miembros de la iglesia, con miembros de la sociedad civil, políticos, con deseos de eliminar todo lo que sea contrario a sus ideologías, ¿no? Todo lo que vaya en contra de sus ideologías. Esto no quita que en el sodalicio han habido abusos, y eso está comprobado. Esto no quita que hay abusos, que han habido abusos en la iglesia y que la iglesia tiene una deuda con la humanidad por esto que ha pasado y que tiene que repararla de alguna manera, ¿no? Y esto no quita que definitivamente Monseñor Juan Luis ha recibido sus medidas cautelares. Él lo dice en su carta, que recibió del Papa. No, de aquí, del Perú, el delegado, el diplomático que está en el Perú en nombre del Papa, el nuncio, que lo recibió de él, esto, que le sorprendió porque no conoce la causa, pero que acató todo lo que le pidieron. Y me sorprende también que yo no concibo, eso es un tema subjetivo por lo que conozco a Monseñor Juan Luis Cipriani, que haga una carta mintiendo sobre algunas cosas fundamentales. El Papa me levantó las medidas cautelares, lo dice en su primera carta. Yo no he cometido ningún abuso sexual, lo dice siempre. Me cuesta creer que Monseñor Juan Luis Cipriani sea capaz de mentir de esta manera. Me cuesta muchísimo creerlo. Cuando menos merece el beneficio de la duda. De todas maneras. Claro, de todas maneras. Sí. Padre, gracias por estar acá. De nada, con mucho gusto. Sí. Brevemente, antes de terminar, porque acá nos ve también mucha juventud. ¿Qué cosa considera que debería esclarecerse? ¿Qué cosa es importante que se sepa respecto a la iglesia, la situación del catolicismo actual? ¿Qué es importante? Primero, que la iglesia sea mucho más transparente en todas sus cosas. No podemos tener un caso del 2018 del cardenal del Perú, el primer cardenal del Opus Dei, del arzobispo de Lima, desde el 2018, cuando él era arzobispo de Lima. Recuerda que él renuncia a fines del 2018 y en el 2019 le aceptan su renuncia. ¿Cómo es posible que del 2018 al 2025 el pueblo de Dios no sepa de la existencia de esta denuncia? Me parece que la iglesia necesita ser más transparente. No es un curita cualquiera, es el arzobispo de Lima, era cardenal, papable, participó en el cónclave y podido ser papa. Dicen que tuvo mucha votación en la primera ronda. Dicen, esos son dichos, sí, ¿no? Claro, no se ve. Pero no se sabe porque supuestamente hay mucho cuidado sobre este tema. Pero lo que yo le pediría a la iglesia, y yo como parte de la iglesia, es la transparencia absoluta en todos estos temas. Es lo que más va a ayudar a la gente a entender, a conocer, a saber todo esto, ¿no? Es fundamental. Bien, muy claro. Gracias, Padre, por estar acá. Gracias a ti. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Son las 7:38, antes de darle la bienvenida a mi segunda invitada. Refresca tu vida con Iglú. Descubre su variedad de productos. Agua